Buenas tardes a todos nuestros seguidores, y quería que mis palabras primeras fueran de agradecimiento a la Dirección Nacional de Derechos de Autor por incentivar este evento tan novedoso, no quizá en los contenidos también, sino sobre todo en el formato, que en el momento actual estemos conectadas e interactuando más de 1000 personas, la mayor parte en América Latina, algunos acá en el otro lado, en Europa. Yo creo que es un hecho muy relevante y muy revelador también del tiempo, o al menos de las semanas, de los meses que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, por tanto, a la doctora Carolina por incentivar este evento, al equipo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que en definitiva está haciendo posible que nos veamos y que nos sintamos, y también a las entidades colaboradoras y patrocinadoras de este primer seminario virtual en un día tan señalado como es el Día del Libro y el Día de la Propiedad Intelectual. La Dirección Nacional me pidió que abordara en esta charla la directiva del año 2019, aprobada en el ámbito de la Unión Europea, en relación con el derecho de autor y los derechos conexos en el mercado único digital. He preparado un pequeño documento en formato PDF que voy a compartir en este momento con ustedes, si soy capaz de hacerlo, que espero serlo. Ahora quizá. Ahora, correcto, confirmo visualización. Okay. Muchas gracias, Julián. Bien, este documento que tienen en su pantalla es un documento muy breve, en el que en primer lugar he tratado de sintetizar las materias que se abordan en esta directiva, que como ahora vamos a tener oportunidad de ver son materias muy heterogéneas y de muy distintos ámbitos. Y en segundo lugar me centraré en la cuestión de la responsabilidad de determinados proveedores o prestadores de servicios de la sociedad de la información, que, como ustedes saben, normalmente abreviamos con la expresión inglesa ISP o alguna expresión, alguna abreviatura similar. Bien, la directiva sobre la que versa la intervención es esta directiva cuya denominación completa aparece en el encabezamiento del documento que ustedes están viendo, una directiva que se aprobó el 17 de abril de 2019, que ya está en vigor en los 27 estados de la Unión Europea y que debe ser implementada por los estados miembros de la Unión antes de junio del año 2021. En este momento existen ya algunos trabajos prelegislativos en prácticamente todos los estados de la Unión Europea, encaminados a aprobar en cada estado de la Unión la ley a través de la cual esta directiva se incorporará a los respectivos sistemas jurídicos nacionales de cada uno, repito, de los estados miembros de la Unión Europea. Fue una directiva, estoy convencido de que esto ya lo saben, muy compleja en su tramitación, porque existen, subyacentes a la directiva, intereses a veces muy contrapuestos entre, por un lado, los titulares de los derechos de autor y derechos afines, por otro lado, un colectivo muy heterogéneo de usuarios de Internet o de usuarios de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor que están accesibles en Internet. Y en tercer lugar, en lo que se refiere al problema que yo abordaré de manera más detenida, estaban también todos los
prestadores de servicios de Internet. Figura ahí también, como ustedes pueden ver, mi dirección de correo electrónico por si alguna de las personas que nos está siguiendo desea obtener alguna información más particular en relación con la directiva o alguno de los documentos o sentencias que yo voy a mencionar a continuación. Bien, en esta primera parte de mi intervención, como ya indiqué con anterioridad, me limito a hacer una enumeración de las materias que han sido objeto de regulación en esta directiva del año 2019. Algunas de estas materias se encontraban ya previstas o reguladas en otras directivas anteriores de la Unión Europea. En particular, como ustedes saben, la directiva más importante hasta este momento en relación con el derecho de autor es la directiva 2001/29, que regula el derecho de autor y los derechos afines al derecho de autor en la sociedad de la información. Es una directiva ya antigua, del año 2001, cuya finalidad principal fue implementar en el ámbito de la Unión Europea los tratados OMPI aprobados en el año 1996. Si bien la directiva de 2001 empezó a tramitarse antes de la aprobación de los tratados OMPI, sin embargo, sirvió también para que las disposiciones de los tratados de 1996 se incorporaran al derecho de la Unión Europea y, por tanto, al derecho de todos los Estados miembros de la Unión. Otros temas, por el contrario, de esta directiva del año 2019 son temas nuevos, materias sobre las cuales no existía con anterioridad ninguna regulación en el ámbito de la Unión Europea. Quizá existían regulaciones en algunos estados particulares de la Unión, pero no en el conjunto de la Unión Europea. Bien, hay un par de materias, las que aparecen enumeradas con los números 1 y 2, que se refieren a lo que se ha dado en llamar, en la traducción al español, minería de textos y datos. Lo que hace la directiva del año 2019 es regular determinados usos de textos y datos o de minería de textos y datos, si queremos ser fieles a la denominación de la directiva, en el ámbito de la investigación científica. Y por tanto se establecen nuevas excepciones o limitaciones al derecho de autor cuando se trata de textos que vayan a ser utilizados bajo esa forma de minería de textos y datos con fines de investigación científica o con otro tipo de fines de los que autoriza la directiva. La materia número 3 se refiere igualmente a la consagración o más bien a la ampliación de una excepción o limitación ya existente en relación con las actividades pedagógicas, actividades o fines educacionales con ámbito transfronterizo y obviamente en línea, en el entorno digital. En cuarto lugar, desde la Directiva 2001, aclaro, en el ámbito de la Unión existe una excepción o limitación con fines educacionales, con fines de enseñanza, con fines pedagógicos. Lo que ahora hace la directiva del año 2019 es ampliar el ámbito de esa excepción previamente existente, poniendo sobre todo el acento en la educación en línea con alcance transfronterizo, es decir,
que comprende más de un Estado de la Unión Europea. La materia número 4 tiene que ver con las obras que la directiva denomina fuera del circuito comercial y que serían equivalentes a, por ejemplo, los libros descatalogados, que ya no están en librerías, o las películas, o en general obras cinematográficas que no están disponibles en el circuito comercial. La quinta materia tiene que ver con el ámbito de la gestión colectiva de los derechos de autor y los derechos conexos. Y por primera vez en el ámbito de la Unión se admite la concesión de licencias colectivas con efecto ampliado. Licencias colectivas serían aquellas concedidas por entidades o por sociedades de gestión colectiva y por tanto la novedad está en la regulación de un efecto ampliado de esas licencias. Este tipo de licencias con efecto ampliado están muy consolidadas en los países nórdicos que pertenecen a la Unión Europea, Suecia, Finlandia, también Noruega, aunque Noruega no es Estado miembro de la Unión Europea, y la directiva del año 2019 generaliza la posible utilización de estas licencias para todos los Estados miembros de la Unión Europea. La materia número 6 se refiere en particular a las obras audiovisuales cuando son utilizadas en plataformas de vídeo a la carta. La materia número 7, que generó también bastante polémica durante su tramitación en el Parlamento de la Unión Europea, alude a las obras de arte visual de dominio público. En general, es lo que en el ámbito europeo se viene conociendo con el nombre de derecho de panorama, es decir, obras plásticas, piensen por un momento en una escultura que está colocada en un determinado lugar público de manera permanente y que se encuentra también esa obra en el dominio público. La materia número 8 supone, y esto es una novedad importante en el ámbito de la Unión Europea, la consagración de un nuevo derecho conexo o de un nuevo derecho afín, cuyos titulares son los editores de prensa, los editores de publicaciones periódicas, los editores de diarios. En el ámbito del derecho de la Unión, después de una reflexión muy sosegada y de una gran polémica, como digo, se ha optado finalmente por reconocer un nuevo derecho conexo, tratando de garantizar a los editores de los medios de comunicación la percepción de una remuneración cuando las versiones en línea de sus periódicos son utilizadas por agregadores de contenidos. En particular, el legislador de la Unión Europea está, como todos ustedes estarán imaginando, está pensando en grandes usuarios de la prensa en línea, como puedan ser plataformas del tipo Yahoo News, Google News o similares. En la Unión ha considerado que es necesario garantizar que las inversiones que realizan los editores para la elaboración
de sus periódicos, tanto en soporte papel como luego cuando son volcados en línea, garantizar, repito, que esas inversiones reciban las correspondientes remuneraciones cuando son utilizadas por determinadas plataformas que explotan o reproducen las noticias que esos editores han puesto en línea. Francia ha sido el primer país de la Unión que ha modificado su legislación nacional para reconocer ya este nuevo derecho conexo. Y por último, en noveno lugar, una materia que está llamada a tener también un alcance práctico muy importante, porque por medio de esta directiva del año 2019, por primera vez la Unión Europea ha establecido una regulación en materia de contratos relativos al derecho de autor. Contratos relativos al derecho de autor o bien contratos celebrados por artistas, intérpretes o ejecutantes. No se trata, entiéndase bien, de una regulación completa, sino de una regulación que tiene por finalidad garantizar que los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes perciban una remuneración adecuada cuando celebran contratos en cuya virtud el titular del derecho permite a un usuario la explotación de su obra, en el caso de los artistas, o de su prestación, de su obra en el caso de los autores, o de su prestación en el caso de los artistas. En este sentido, la directiva hace descansar la regulación de esta remuneración equitativa en 4 reglas. En primer lugar, la necesidad de garantizar una remuneración adecuada y proporcionada al titular del derecho. En segundo lugar, la obligación del usuario o del cesionario de ofrecer una información transparente al titular del derecho. Esta transparencia tiene en particular una importancia grande cuando la cesión del derecho se produce en favor de grandes plataformas, piensen por ejemplo en el ámbito musical en Spotify, que deben pagar regalías a los autores y a los artistas, en otro caso también a otros titulares de derechos conexos, como pueda ser quizá el productor de fonogramas, y el cesionario está obligado no solo a liquidar las regalías pertinentes, como es natural al titular del derecho, sino también a informarle de manera transparente de cómo se han calculado esas regalías y de qué operaciones se han llevado a cabo por parte del cesionario para determinar el importe de la regalía. En tercer lugar, la directiva autoriza a adaptar los contratos anteriores a la directiva. Es decir, la directiva reconoce al autor y al artista la posibilidad de que, bajo ciertas circunstancias, la remuneración pactada en un contrato antiguo, en un contrato que en todo caso tiene que ser anterior a la directiva, esa remuneración, repito, pueda ser revisada y adaptada. Y por último, en cuarto lugar, la directiva reconoce también bajo determinadas condiciones un derecho de revocación en favor del autor y del artista, es decir, un derecho a dar por terminado el contrato. Como pueden comprobar, estas 2 últimas reglas, la que he enumerado en tercer lugar y en cuarto lugar, son reglas que inciden de manera muy directa sobre los arreglos contractuales que se hayan alcanzado
entre el titular del derecho y el cesionario. En virtud de la regla tercera se permite adaptar el contrato, revisar la remuneración, y en la regla cuarta se permite nada más y nada menos que la posibilidad de que el titular del derecho ponga fin al contrato. Bien, he tratado de resumir, como les decía, en estos 9 puntos las materias más relevantes de la directiva de 2019. Como ven, son materias muy heterogéneas y que abren un abanico muy importante para la mejora y la modernización de las leyes nacionales de los Estados miembros de la Unión en materia de derecho de autor y derechos conexos. A continuación voy a centrar mi intervención, me van a permitir que vaya aquí, en el artículo 17 de la directiva. Este artículo 17 se corresponde con el que durante mucho tiempo fue el artículo 13 y que al final fue ubicado su contenido en el artículo 17, en virtud de una renumeración de los artículos de la directiva. El artículo 17 de la propuesta de directiva, perdón, el artículo 13 de la propuesta de directiva acabó convertido en el artículo 17 de la directiva definitiva ya vigente. Esta directiva, perdón, este artículo lleva por título el que ustedes pueden ver en sus pantallas: uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. Es una denominación, como pueden ver, muy larga, muy completa. En realidad, de lo que se trata aquí es de regular el uso de contenidos protegidos por derechos de autor o por derechos conexos, por tanto, no de contenidos que estén ya en el dominio público. Tienen que ser contenidos protegidos. Se regula, como decía, el uso de contenidos protegidos por parte de los que la directiva denomina prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. ¿Quiénes son los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea? Bueno, pues son prestadores de servicios de la sociedad de la información, que también se han denominado a veces así, cuyo servicio que prestan consiste en permitir a los usuarios del servicio que compartan o compartir contenidos en línea. Piensen en una plataforma tan conocida y que resultará pues seguramente familiar o al menos conocida a todos los que estamos en este momento conectados. Piensen, por ejemplo, en una plataforma de tipo Facebook. Piensen en una plataforma como Twitter. O piensen en lo que se refiere en particular a los contenidos musicales y audiovisuales en una plataforma como YouTube o similares a YouTube. La empresa llamada Facebook, la empresa llamada Twitter o la empresa llamada YouTube permiten a los usuarios de las plataformas titularidad de esas empresas, permiten a los usuarios subir contenidos a la plataforma y, por tanto, compartir esos contenidos con todos los otros partícipes de la plataforma.
Esas plataformas son los que en el derecho de la Unión llamamos prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. Como indico en el punto 1 de ese artículo 17 que ustedes tienen a la vista, las normas que establece este artículo 17 son normas específicas para este tipo de prestadores de servicios y que, por tanto, no se aplican a otros prestadores de servicios de la sociedad de la información. Por ejemplo, no se aplican a los prestadores de servicios de acceso a Internet. Se aplican únicamente, repito, a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. Advierto desde este momento que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea tienen una gran semejanza con los habitualmente llamados prestadores de servicios de alojamiento o prestadores de servicios de hosting. No voy a entrar ahora en analizar si los prestadores de servicios para compartir contenido en línea son exactamente igual, sinónimos, que los prestadores de servicios de alojamiento. Simplemente quiero poner de manifiesto que, por ejemplo, YouTube o Facebook, hasta este momento lo hemos conocido bajo la terminología del derecho de la Unión como prestadores de servicios de alojamiento de contenidos subidos por el propio usuario. Bien, esos son también, bajo la directiva de 2019, prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. Antes de la directiva de 2019, ha habido ya algún pronunciamiento importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este tipo de prestadores y las obligaciones que contraen. Quiero comentarles brevemente esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2019. Si alguien tiene interés en conocer esta sentencia en su integridad, que por favor me mande un correo electrónico a la dirección que indiqué con anterioridad y yo con mucho gusto le proporcionaré el enlace al texto completo de esta sentencia. Esta sentencia versaba sobre la red social Facebook y no resuelve un conflicto sobre derecho de autor, sino que resuelve un conflicto sobre derecho al honor. Sin embargo, los criterios de interpretación de esta sentencia son, a mi modo de ver, perfectamente trasladables al derecho de autor y los derechos conexos. En esencia, se trataba de una mujer, una política austríaca, perteneciente, si no me falla la memoria, al partido Los Verdes, que había descubierto la existencia en Facebook, no sé si eran de determinadas fotografías o determinadas expresiones, que esta persona consideró que vulneraban su derecho al honor. Se dirigió a Facebook solicitando que se bloquearan esas expresiones lesivas para el derecho de autor de esta persona. Facebook bloqueó o quitó o impidió el acceso a esos posts, pero 24 horas después, esos posts u otros muy similares de contenido volvían a estar en Facebook.